Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos aquí al coordinador de la Alianza de Vecinos de Canarias, Abel Román. Buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Bueno, hay que decir la semana pasada que propusiste nuevo obispo. Y ya tenemos todos los datos del nuevo obispo, ¿no? Exactamente, sí, Juan Pedro Rivero. Está propuesto. ¿Ya mandaste la carta? Ya mandé la carta al anuncio. En este programa no lo vamos a leer porque queremos dar el próximo día. Y vamos y contaremos el currículum de la propuesta que hacen ustedes para el nuevo obispo. Juan Pedro Rivero, el actual delegado diocesano de Cáritas y deán actual de la Catedral de la Laguna. Y con un currículum espectacular. Espectacular. Con doctor y con varias carreras y tal. Otro día lo hablamos. Bueno, tenemos invitado ilustre. A ver, preséntanos al invitado. Tenemos aquí a Hugo Luengo, es vicepresidente del Colegio de Arquitectos, que nos va a contar su opinión de un problema que nos está atosigando a todos los canarios, que es el tema de la vivienda, de los precios de los alquileres, del alquiler vacacional y de la complejidad administrativa que tenemos todos los canarios, que cuando vamos a pedir una licencia o una actividad o algo en ayuntamiento se nos pegan 8 meses, 1 año, 2 años o 3 años en resolverlo, cuando legalmente tienen que ser 3 meses. Entonces, a mí me gustaría empezar con don Hugo a preguntarle lo siguiente. ¿Qué está pasando con la vivienda? ¿Por qué no se hace vivienda? ¿Por qué falta vivienda? Bueno, aquí hay muchos problemas superpuestos. Uno de ellos, y esencial, es que realmente el problema número 1 de la vivienda es un problema de oferta. En España no se hace desde el año 2000-2003 prácticamente ninguna vivienda de protección pública. Al no existir oferta de vivienda, obviamente el mercado que se soporta en el equilibrio oferta-demanda, pues ese equilibrio está roto y por lo tanto está desplazado hacia un montón de problemas colaterales. Entre ellos el problema del suelo, porque obviamente las viviendas se soportan sobre el suelo. Si el suelo además no funciona, porque también hemos montado la tormenta perfecta mediante la cual gestionar el suelo es una operación que tarda 5, 6 o 7 años, pues estamos en una situación de tormenta perfecta. La vivienda está sometida a la tormenta perfecta. O sea, me estás diciendo que para coger un suelo y legalizarlo para hacer vivienda tarda 5 o 6 años. En el mejor de los casos, eso es lo que está tardando, entre otras cosas, porque Canarias, curiosamente, además nos hemos extremado en construir el sistema administrativo más complicado. Yo siempre lo he dicho en medios como este, de la OSDE, pero por supuesto, entre otras cosas de Europa y especialmente de España. Tenemos el sistema administrativo más complejo de España. Y eso, entre otras cosas, ha traído como consecuencia 2 movimientos legislativos últimos. Uno, que es el decreto ley de vivienda, donde se ha sometido al marco administrativo a unos disparates, dicho para que nos entendamos, perfectos, y luego colateralmente está en marcha el anteproyecto de la llamada vivienda vacacional, donde están forzando también, digamos, el tema hacia unos límites que yo creo que son inadecuados. Y después también la ley de alquileres, ¿no? Obviamente, digamos, esa tormenta perfecta supone que la vivienda se ha encarecido y supone que los alquileres se han encarecido, entre otras cosas porque a su vez hemos tenido el gran defecto de montar una ley de viviendas, la nacional, donde al día siguiente de ponerla en marcha, hasta el 40% de las viviendas que estaban en alquiler en España han desaparecido del alquiler ordinario. Si tú coges toda esa situación y encima le quitas un 40% de la oferta, la demanda se dispara. De hecho, en las grandes
capitales, en los sitios que ahora llaman zonas tensionadas, al desaparecer el 40% de la oferta, los precios de los alquileres están disparados. De hecho, quien alquila vivienda en esos sitios somete a sus viviendas a una subasta pública de alquileres. Ya. O sea, ¿por qué los alquileres, la gente salió de los alquileres con esa ley? ¿Por qué razón? Porque al final con esa vivienda, la vivienda deja de ser del propietario y pasa de facto a ser del inquilino. Los inquilinos o los inquiocupas, que es un tema muy generalizado, al final se convierten, digamos, en usuarios de esa vivienda por encima del derecho de la propiedad, deja de pagar y aquí no pasa nada. Y como se te ocurra ir en una zona tensionada a un matrimonio joven con hijos alquilar una vivienda, es absolutamente imposible. Nada le alquilan una vivienda a una pareja joven con alquiler. Hoy teníamos la noticia: el gobierno central convoca a las comunidades autónomas para abordar los pisos turísticos. Hay que decir que en Canarias hemos pasado de 50.000 legales, a 60.000 nada, en un pispás, porque la gente se está apuntando a esto, yo no sé cómo es. Pero yo quiero decir que debe haber unos 100.000 ilegales. La gente se está tirando todo el mundo a vacacionar, porque bueno, parece ser que da más dinero y menos problemas, y no hay pisos para alquiler, en el alquiler normal. Esa es la consecuencia de la tormenta perfecta. Si sumas todos efectos, ahí estamos. Y un tema que sí yo me gustaría insistir con el tema del derecho a la vivienda. Al haber desaparecido hace 20 años todos los formatos de viviendas de protección pública, que ahí hay mucho formato, realmente un joven hoy en España no tiene capacidad de poder llegar a tener ya no una vivienda en propiedad, sino una vivienda en alquiler o una vivienda como hay hoy en uso compartido, que es un formato extendidísimo en todas las zonas centrales de España. Y esa obligación, que era históricamente obligación solo de las autonomías y de los ayuntamientos, realmente Madrid en este asunto no tiene otra competencia que hacerse la foto, que es lo que está haciendo nuestra ministra, porque realmente las competencias, quien las tiene son las autonomías y los ayuntamientos. En el formato tradicional, el ayuntamiento preparaba el suelo y se lo dejaba a la autonomía, y sobre ese suelo construía las viviendas la autonomía o alguno de sus institutos de vivienda, que yo me quedo alucinado cuando veo que Viviendas Municipales no hace vivienda, sino que se dedica a gestionar los parkings de la laguna. Y lo mismo pasa con Visocán o con el Instituto de la Vivienda Municipal de Santa Cruz. No puede ser. Si ustedes tienen una estructura administrativa para gestionar vivienda, no puede dedicarse a usos impropios, que es lo que se está haciendo. Y bueno, y retornar a la normalidad cuando tenemos solo en Canarias, en viviendas de protección pública, acumulado un déficit de unas 40.000 viviendas, no lo dijo, lo dijo recientemente el 40.000 para tendríamos que tener para el año que viene, para sí, son las que no hemos hecho y están acumuladas en 20 años. Sí. Claro, si faltan 40.000 viviendas, necesitas 40.000 viviendas para regular, entre otras cosas, el precio del suelo. Vuelvo a decir que el tema de los precios es la consecuencia de un equilibrio entre oferta y demanda. Si no hay oferta, pues la demanda se dispara y con ella los precios, que es lo que pasa, tanto en compra como en alquiler. Claro, porque si una persona no puede ir a comprar un piso, pues tiene que alquilar. Entonces, claro, si hay 40.000 personas que no pueden comprar un piso, tienen que ir al alquilar. Entonces son 40.000 personas buscando un alquiler. Entonces los precios del alquiler, por la ley de la oferta y mercado, pues suben. Hoy tengo aquí precio de la vivienda nueva en Canarias, sube el 7,7% en el primer trimestre. Canarias es la quinta autonomía ya donde los precios están más disparados de toda España ya. Bueno, y el tema de la burocracia. ¿Qué pasa con la burocracia con todo esto? ¿Cómo es que se tarda tanto? Está cada vez peor. Yo, de hecho, por cierto, tengo el 3 de junio una reunión en la Cámara de Comercio donde vienen las cámaras de comercio de España y donde viene, por cierto, el ministerio, no recuerdo el nombre porque es el de Escrivá, que cada vez que está
que va de un cambio legislativo, le cambia el nombre al ministerio y ya no me acuerdo. Pero vienen en la idea de buscarle soluciones al asunto de la vivienda, y yo citaré uno solo que es muy elemental, que es volver a recuperar el silencio positivo. ¿Qué es el silencio positivo? El silencio positivo es que tú presentas una vivienda y a los 3 meses... Una licencia. Sí, una solicitud de licencia en un solar para hacer tu casa, y a los 3 meses te tienen que dar la licencia. Si no te dicen nada, por silencio positivo la tienes concedida. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en el año 2011 Zapatero hizo una ley supuestamente de agilización administrativa, y la agilización administrativa consistía en ponerlo más duro para gestionar administrativamente, que es, por cierto, lo que está pasando incluso en Canarias. Yo cuando oigo, oiga, vamos a aligerar la administración, déjenlo como está, porque cada vez que se ponen a aligerar la administración, lo complican. Hacen más leyes. Pues, si yo tengo la capacidad de en 3 meses tener una licencia, no estoy esperando, como me decías tú, de tu amigo, 8 meses. que me dice, solo lleva 8 meses, pues no te preocupes, que está empezando el trámite. Todavía hasta los 3 años le 3 años para una licencia. Están tardando 3 años la licencia. Pero eso es una vivienda particular, imagínate. No, una empresa, cualquier trámite. Sí. Ya no hay trámites pequeños, grandes ni medianos. Sí. ¿Pero ya, qué empresa aguanta para hacer vivienda? Ninguna. 3 años para una licencia. Ninguna. Están echando a los empresarios a la calle. Ya. Y sin empresa, que es otro tema fundamental en este asunto. Tradicionalmente en Canarias se ha demonizado todas las formas de colaboración público-privada, y sin colaboración público-privado, por supuesto que el tema de la vivienda no tiene solución. ¿Qué hace Visocan? Pues yo no lo sé, viviendas no hace. No hace viviendas. Viviendas municipales. Hace política. Viviendas municipales de La Laguna gestiona parkings. Sí, sí. Yo no lo entiendo. Ya. Y las viviendas de Santa Cruz también, que es otro instituto de vivienda, pues debe estar haciendo otras cosas que no son viviendas, porque las únicas que vi hace poco son las que están entrando a la piscina municipal, pero obviamente que con un edificio no resuelves el problema de la vivienda. ¿Hay voluntad política para acelerar todo esto, o todo se va a empalar? Poca. ¿Y por qué razón no Bueno, le meten mano? Es que la voluntad política para hacer una vivienda de largo recorrido se tiene que mantener organizadamente durante un periodo de tiempo donde realmente no hay voluntad política para hacer esas políticas de largo recorrido, y donde necesitas, entre otros factores, colaboración gobierno autónomo con todos los ayuntamientos y colaboración público-privada, factores que tampoco se están dando y sobre todo no se dan de forma mantenida en el tiempo. Pero es que estamos entrando en un lío grandísimo, porque claro, la población sigue aumentando, porque esto es otro tema que no tenemos en cuenta. La población en Canarias sigue aumentando, está viniendo gente a punta pala a Canarias, ya no solo de la Unión Europea, sino de América también, pero debe ser que aquí encuentran trabajo para venir, y claro, no hay viviendas por ningún lado. Bueno, encuentren o no trabajo, porque muchos de ellos, de hecho, hay un fenómeno, por ejemplo, que cito porque lo he vivido directamente últimamente, que hay muchísima tercera edad de españoles, no solo alemanes o ingleses, que ya están viniendo aquí los 6 meses que venían tradicionalmente por los alemanes o los ingleses al norte o al sur de Tenerife. Y ese fenómeno obviamente consume vivienda, pero ya ese señor es un jubilado español. Y ese fenómeno, que es extensivo, entra en el equilibrio de la oferta y demanda y vuelve a detraer más vivienda de donde no debería estar, o donde debería estar, que realmente lo que se necesita es una política seria para dar vivienda a los jóvenes. Que entre otras cosas, como ha dicho mucha gente, la vivienda a los jóvenes formaba tradicionalmente parte de del salario social de los jóvenes. Eso ha desaparecido, y ese salario social de los jóvenes se ha desplazado
a los jubilados y a los pensionistas. Jubilados, que veía, por cierto, el otro día los datos últimos del Banco de España, nunca ha existido en España una diferencia de riqueza mayor entre los adultos, vamos a llamarnos adultos, y los jóvenes. Se ha producido un distanciamiento económico terrible porque la riqueza en este momento la tienen los abuelos, que son realmente, por cierto, quienes deciden las elecciones. Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para solventar ese tema? De una manera eficaz y rápida. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, en general. Bueno, una receta directa facilísima. Volver a recuperar el silencio positivo. Bien, primer punto. El tema de la agilización... Que por cierto, el silencio positivo hay que recuperarlo en Madrid. No tiene competencia los gobiernos autonómicos para ello. O sea, que tiene que ser una ley nacional. Nacional. Bien. Otra cosa, para agilizar que no se peguen 6 meses, 1 año, 2 meses, 2 años, 3 años en dar una licencia. Independientemente, digamos, de los aspectos jurídicos formales, que ahí tienen su solución, yo creo que radicalmente hay que cambiarle el cerebro a los funcionarios. Ya. El funcionario ha llegado a creerse que él realmente está para cumplir la ley. Mentira. Él está realmente para servir al ciudadano. La ley tiene un elemento meramente instrumental. Tienes que usar el instrumento para resolver el problema. Y el problema es atender al ciudadano. Se ha producido un distanciamiento entre el funcionario y el ciudadano, vamos, megalítico, imposible. Y ese cambio de cultura, entre otras cosas, quienes tienen que gestionarlo son los políticos, que se han olvidado de él. No pueden porque ya mandan más los funcionarios que los políticos. Pues eso es lo que no puede ser. Yo elijo al político, no al funcionario. El funcionario tiene un valor instrumental. Los funcionarios tienen acojonados a los políticos. Pues, señores, no se mueve ni un papel en ningún lado. Ni un papel. Porque dice, falta la coma, falta el punto, falta la póliza, falta no sé qué. No se mueve ni un papel. Entonces, ¿qué hacen los funcionarios en estos organismos? Pues poner pega. Poner pega. Porque, curiosamente, al tiempo jamás han existido más funcionarios en las estructuras políticas que ahora. Yo lo he dicho siempre de forma muy coloquial, que realmente para que funcione una administración no hay que tener ni muy pocos ni muy muchos funcionarios. Hay que tener una cantidad razonable de funcionarios, porque entre otras cosas el funcionario se dedica en este momento no a cumplir su función, sino que se meten dentro del documento queriendo incluso redactar los proyectos. Y no es esa su función. La función de ella está perfectamente delimitada en lo que es la Volkswagen. De eso hemos hablado, Abel, y hablaremos otra vez ahora. Mucho tiempo. Y la Volkswagen realmente lo que le pide es que haga un control formal del contenido de los documentos. Pues se pegan para hacer un informe de un proyecto elemental 3 o 4 meses, solo para hacer el informe de ello, el técnico, porque luego viene el jurídico. Explica lo que es la Volkswagen para la gente que no está al tanto. Bueno, la Volkswagen es la consecuencia directa del Tratado de Lisboa, que es el estatus jurídico de la Unión Europea. Y en ese procedimiento realmente lo que se ha hecho con todo el sistema administrativo es que se ha simplificado de manera que hay un montón de actuaciones que las puede hacer directamente el propietario sin mayor limitación. Hay otras que se hacen mediante comunicación previa y hay otras que se hacen mediante licencia, pero con licencias regladas y con contenido. Pues nada, sistemáticamente nuestras 17 autonomías se han dedicado a bombardear la Volkswagen de manera que han convertido a cada autonomía casi en un pequeño Estado federal. Vamos, en una taifa para entendernos en términos españoles. Es decir, yo quiero, por ejemplo, pedir una licencia para abrir un local y con la ley Volkswagen presentando una comunicación previa me lo tienen que dar en ese momento. No, te lo tienen que dar, no, lo tienes dado, porque el derecho lo tienes tú. No, el derecho te lo da directamente la ley. No es que te lo tengan que dar, lo tienes tú. Ajá. Lo aplicas directamente sostenido en la ley, que ese, digamos, mecanismo jurídico
hay poca gente que lo ha entendido, y esa es la esencia de la Bolkestein. Cuando Zapatero en el 2011, el día de San Fermín del 2011, demuele el silencio positivo, lo hace en franca rebeldía y en un movimiento absolutamente antijurídico contra la Bolkestein. Y curiosamente no ha habido ninguna autonomía que le haya dicho ni mu. ¿Y por qué razón hizo eso? ¿Qué le motivó para ir Pues contra la Bolkestein? porque hay 17 taifas, que cada uno quiere ser digamos, gestor y rey en su república. Por lo cual, digamos, el ir hacia atrás y recuperar ese no es nada sencillo. De hecho, los intentos últimos que se han hecho, contigo he vivido algunos en Canarias para recuperar la Bolkestein, el gobierno de Clavijo no está por la labor de recuperar el silencio positivo. Se niega. ¿Pero por qué? ¿Por qué se niega? Porque en la lectura que ellos hacen, me imagino, significa que ellos pierden parte de su poder. Esa es la lectura que hago. No tiene otra explicación lógica. Sí, porque no se trata de que esto sea que no haya ley. No. Tú presentas una licencia soportada en la ley. Soportada en la ley. En el plan. Y entonces tienen que responderte soportando la ley en 3 meses. Pero si no le metes en mano con la rapidez, está aprobado. A no ser que después tú cojas y hagas una inspección para verificar que se cumple la ley. Pero nunca se abandona la ley. Lo que se trata es de agilizar los proyectos, porque una persona que va a hacer una casa, un edificio, no va a ser una barbaridad. Ese sistema existe en toda Europa y en Estados Unidos de siempre. Funciona así. Luego, digamos, el sistema que existe corrector, pues me imagino que sea más ágil. El que se sale en esos países del tiesto, la paga. ¿Qué va a pasar? Porque si para hacer una vivienda nos metemos entre lo del suelo, las licencias, el hacer la vivienda, nos metemos 7, 8 años en hacer una vivienda. Esos son los plazos normales. 7, 8 años. Sí, sí. Desde hoy. Si no tiene suelo, claro. Sí. Luego la ley sí ha entrado, la nueva ley, en el tema, digamos, de recuperar, por ejemplo, que me parece estupendo, pues todas las... ¿Qué empresarios se meten en esta aventura? Todas las estructuras antiguas. ¿Qué empresarios se meten en esta aventura? Pues con ese nivel de riesgo, obviamente estás, digamos, sacando del mercado un montón de empresarios tradicionales que hacían ya en su época las VPP, las viviendas de protección pública, como la recuperación con viviendas de protección pública de esas estructuras abandonadas que obviamente hay que movilizarlas, y donde realmente la vía va a ser, por cierto, la iniciativa privada. Pero esas estructuras son de los bancos, sí, de están con problemas legales, están en juicio. Habrá de todo, pero es mucho más sencillo hoy en día mover una de esas estructuras que partir desde cero. En términos de plazo, pues habrá obviamente que actuar tanto sobre esas estructuras como sobre los otros formatos, porque a todas estas, a su vez, los ayuntamientos tienen un montón de reservas de suelo que pueden estar en muchas circunstancias, entre otras en planes o parciales que no están acabados y que conllevaría poder acabar la urbanización de esos planes para poder hacer al final del proceso de la construcción de las viviendas la entrega definitiva. Estamos ahora mismo en una situación de emergencia habitacional, ¿no es así? Efectivamente. Entonces, hay un método que se llama hacerlo por el tema de emergencia, en los cuales se simplifican todos esos trámites. A mí me gustaría verlo, eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque te vuelves a encontrar con el andamiaje que hemos construido, que está construido para ralentizarlo todo al infinito. Y obviamente cualquier trámite necesita siempre informe técnico y jurídico del sistema. Informe técnico y jurídico que en cualquier caso dejaría fuera de juego por responsabilidades incluso patrimoniales a cualquier funcionario que firmase algo contra el eje. O sea, ¿solución? Ninguna. No, solución. No hay milagros. No hay. Que sepamos que no hay milagros. Hay que volver a montar el andamiaje para hacer suelo a disposición de la vivienda y vivienda. Y esa puesta en marcha de ese procedimiento es un proceso que, como decía al inicio,
conlleva la participación básicamente de ayuntamientos y de las autonomías en políticas de largo recorrido. Por cierto, la nueva ley del suelo también, una de estas leyes de urgencia de Canarias, le ha dado pie a entrar en el juego de la vivienda a los cabildos, cosa que me parece... Mire, y una pregunta, ¿y a ustedes no les escucha a nadie ni... A ustedes, a los profesionales, a los técnicos, a los expertos? Difícilmente. Bueno, pues en nada. este momento los expertos es otro tema que hemos quedado demolidos por el sistema público decimal. Ya. Tremendo. Bueno, pues nada, la solución, ninguna. ¿Quién pueda pagar? Magia no hay. No. Que sepamos que magia en estas cosas no hay. Hay que ponerse a trabajar en colaboración público-privada y en colaboración interno-administrativa, asumiendo que estamos en un supuesto de políticas de largo recorrido. Nos tenemos que ir, ¿eh? Se nos acabó el tiempo, ¿eh? En conclusión, En conclusión, ninguna. en el tema de la vivienda y en el tema de la burocracia hay una deshumanización de cara a los vecinos. Nos están haciendo sufrir innecesariamente, gratuitamente, por una falta de Si eficacia. quieres, la semana que viene volvemos a seguir hablando de este tema, porque yo creo que es interesante, pero se nos acabó el tiempo y lo siento muchísimo. Muy interesante. Conclusión, ninguna. Quien no tenga casa, agua y ajo. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.